Sí, da la impresión de que ya está aprobada, ¿no? Sí. Así que yo creo que ya para diciembre vamos a estar con eso. De todos modos, O sea, ya mi no sé si se compa- enteró que ya viene una dosis. Ahora vienen 10 millones de vacunas para diciembre. Ya está comprada. por eso decía que en diciembre me parece que ya vamos a empezar. Sí. Lo cual, si es bueno, va a estar bien, ¿no? Por otro lado, ¿Pero qué opina? la ¿La convence Argentina la viene vacuna dominando rusa? la pandemia. ¿Cómo? ¿Lo convence la vacuna rusa? Porque tan Mira, solo la rusa es como que no tiene tanto buen nombre o tanta reputación. mira, más que me convenza a mí, lo importante es que quienes deciden desde el ministerio la compra, tomen los recaudos, hayan hecho las pruebas de calidad que corresponden, ¿no? Las evidencias. Claro. Imagino que, mire, cuando vos vas a comprar un producto, siempre tenés un jefe de compras que a poco averigua, ¿no? En esto es un poco más sofisticado todavía porque habría que ver qué pruebas, qué elementos y quiénes un poco avalan que lo que se está haciendo es bueno, ¿no? Quiero imaginar que más o menos lo que está circulando es relativamente bueno. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que no sea un problema, ¿no? Lo que yo le decía que la Argentina viene doblegando el mal, ¿no? Este es un dato que está pasando inadvertido, pero a mi modo de ver empezó a descender la curva. Este es el dato fuerte que tengo. Este, que lo vengo explicitando, ¿no? Con función de los números que estoy llevando día a día. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta de la clase hasta acá? No, ¿no? Bueno, retomando, lo que quería decirles es que, bueno, claramente hay una caída de la moneda, de la cantidad de moneda. Otro elemento que ustedes tienen para detectar esto que yo estoy hablando es otra vez, se meten en Banco Central, eh, hay un icono abajo de publicaciones que se llama estadísticas. Cuando se meten en estadísticas, cliquean principales variables. Cuando se meten en principales variables, van apareciendo por debajo lo que sería la base monetaria, lo que son las LELIQs, de la cual voy a hablar en un rato. Y entonces existe la posibilidad de tener cierta información, por ejemplo, todo el mes de octubre. Y es ahí donde yo vi la punta, cuánto había el 1 de octubre y cuánto a fin de octubre. Y por eso digo que la base monetaria se redujo en 300.000 millones aproximadamente, que este es un datazo, ¿no? Y el otro elemento que va a aparecer, siempre vinculado con lo que está, yo trato de darles esta clase teórica muy acompañada con la información actual, de tal modo que ustedes leen la información actual y lo relacionan con la clase, entonces es mucho más llevadera la clase. ¿Qué otra cosa está pasando? Bueno, el gobierno, en el afán por achicar la brecha entre el dólar paralelo, entendiendo por dólar paralelo el blue, el contado con liqui, el dólar bolsa, y el oficial está en 82 pesos, 83 pesos, el paralelo está prácticamente al doble, promedio. Estaba un poco más la semana pasada, bueno, ahora se va achicando, en el afán de comprimir eso y que la reducción no sea devaluar, o sea, subir el oficial, sino que la reducción sea por caída de precio de los paralelos. Un elemento que hizo fue emitir títulos dolarizados y un certificado de plazo fijo dolarizado. ¿Qué significa esto? Que el gobierno dijo, bueno, señores, si están tan seguros que va a haber devaluación, bueno, compren el título dolarizado, esto es que ajusta, es un título en pesos, pero que ajusta al valor del dólar oficial. Entonces, si vos pensás que el dólar oficial se va a duplicar de acuerdo al ritmo que podría imponerle el blue,
Bueno, tomá el título este y en pocos días te ganás el doble. Invertís 100 y te llevas 200. El gobierno de luego dice, señores, nosotros nos damos este lujo de emitir este título porque no vamos a devaluar. Y entonces, ¿esto qué produjo? Que más o menos 1.500 millones de dólares, el equivalente en pesos, la gente compró este tipo de títulos y otros. Y también le está dando al productor agropecuario, por eso creo que se movieron en 1.700 millones de dólares las importaciones, que estaban medias perezosas. Le dice al productor agropecuario, acá tenés un plazo fijo en pesos, pero ajustable al dólar oficial. Quiere decir que vos vendés la soja, el maíz o lo que tengas al exterior, traés los dólares, lo cambiás por pesos y te quedás con la duda si de pronto el dólar oficial después no va a subir y perdiste plata por no esperar. Bueno, en lugar de esperar para vender, vende y coloca el dinero en un dólar a plazo fijo en pesos, ajustable por dólar oficial. ¿Por qué les hago todo este cuento? Porque la segunda parte del activo, el segundo gran activo que tiene el Banco Central, que si podés localizarlo, Van, y te voy a agradecer, son los títulos y adelantos que el Banco Central, ahí está, activo, dice que después de reservas públicos, y por abajo aparecen adelantos transitorios al gobierno. Estos son elementos muy importantes, porque cuando el gobierno emite títulos y no tiene quien se los compre, se los compra el Banco Central. Por eso miren el stock que hay de títulos en el Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central? Toma los títulos que emite el gobierno y emite. Y por supuesto, el gobierno a su vez recibe caja contra la obligación de pagarle al Banco Central en títulos. ¿Me explico? El gobierno sí imputa caja. El Banco Central, recuerden, imputa circulante. O sea que el asiento de acá se hace títulos a circulante. O como van a ver en un tercer renglón, en un tercer gran renglón, subrayado, aparecen adelantos transitorios al gobierno nacional. Bueno, también le presta plata al gobierno, ya sea no en títulos, en este caso un adelanto. ¿Qué pasó? El gobierno, al captar plata de los ahorristas puros, se quedó con liquidez. ¿Y qué hizo? Le canceló parte de la deuda al Banco Central, es decir, el Banco Central hizo circulante a adelantos al gobierno. Y el gobierno tomó obligaciones, debitó obligaciones que tenía contra caja. ¿Cómo hizo la caja previa? Emitiendo títulos. Hizo caja a títulos, a obligaciones, pero estas obligaciones ya no eran con el Banco Central, sino con el público general. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la segunda pata fuerte de esta contracción monetaria tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Por eso, si ustedes controlan la base monetaria que había el 1 de octubre y la base monetaria con la que cierra octubre, hay una caída, hay una contracción monetaria de 300.000 millones. En otras palabras, el AM se comprimió, se comprimió. De algún modo, esto posiblemente esté jugando en un aumento de la velocidad de circulación del dinero que se venía dando y es compensatorio esta contracción para que no golpeen precios que, dicho sea de paso, venían subiendo. Creo que todos percibimos que en octubre comenzaban a acelerarse los precios peligrosamente. Y los precios se aceleraban porque ustedes iban a comprar una lámpara, iban a comprar un repuesto, algo automotor, ¿y qué le dice el vendedor? Y está todo el precio en dólar. Como está la amenaza que el dólar va a subir, el productor se asegura y te cobra más. ¿Cómo descomprime esa presión? Achicando la masa. Fíjense que le estoy dando la clase relacionándola con los datos actuales y con la información actual. De tal modo que entonces, el central, ¿qué asiento resumen hizo? Circulante a
reservas, porque perdió reservas, salieron reservas, y A, adelanto transitorio, porque el gobierno pagó. Resumen, hubo una contracción de moneda. ¿Dónde pega eso en la ecuación? En M. ¿Contra qué juega eso? Porque venía subiendo la velocidad. ¿Qué significa cuando sube la velocidad? El dinero quema en el bolsillo de la gente. ¿Por qué quema el dinero en el bolsillo de la gente? Porque si no se apura a comprar, pierde plata por inflación. ¿Me explico todo eso? Y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Saca el título y dice, tráeme la plata. Y lleva la plata al central. Se comprime la liquidez, entonces se achica la liquidez al tiempo que sube la velocidad. Y esto da cierta estabilidad de precios de cara a noviembre. Por eso todos los economistas ahora se han unido a lo que yo venía diciendo hace un mes y medio, 2, 3 para atrás. Si ustedes miraban mis informes, ¿qué decía yo? Que la tasa de inflación iba a ser del 35%. Bueno, ya la mayoría de los economistas está abonando este criterio. ¿Por qué? Porque iba viendo la probabilidad de que se instalara esta política. No sé si va quedando claro esto, o si hay alguna... ¿No hay preguntas? No. A mí no me quedó claro por qué va a generar estabilidad en los precios. Si, ¿Por qué? ¿Por qué, perdón? ¿por qué en noviembre tendríamos una estabilidad en los precios? Más que estabilidad, una baja del ritmo. Estabilidad significaría que la inflación fuera cero. Si dije eso, me equivoqué. Lo que quise decir es baja el ritmo en el precio. ¿Cómo venían los precios en octubre? ¿Cómo los vimos? Y lo vamos a ver reflejado ahora cuando aparezca el índice. Seguramente octubre nos va a marcar una aceleración de los precios. Si uno va a las góndolas, lo ve esto que estoy diciendo, ¿verdad? Uno ve que los precios que venían más o menos tranquilos, digo, tranquilo en la Argentina es subiendo a 2%, ¿no? Más o menos promedio. Venían acelerando un poco más. ¿Dónde se notaba esto? En los productos importados, ¿no? El plástico, como dije, lámparas, todo lo que viene del exterior, que autopartes, ¿qué te decían? Cualquier comerciante, no. La lista viene subida porque todos esperan una devaluación. Este proceso devaluatorio aceleraba la remarcación. Hoy, el que vende, ¿no? El que vende y dice, bueno, yo quiero importar ya, pero en lugar de importar, dice, bueno, compro un título que está ajustable en dólares. Y entonces ya se empieza a desactivar ese fenómeno. Al mismo tiempo, el Estado recaudó dinero, recaudó títulos. ¿Y qué hizo? Entonces le pagó al Banco Central. El Banco Central achicó la base monetaria, 300.000 millones. Entonces, ¿cómo venía la velocidad? Subiendo. Entonces, recuerden, P por T igual a M por B. Tengan presente eso. La B, la velocidad, se venía acelerando. ¿Por qué se acelera? Porque todos nos apurábamos en gastar. Si cobrábamos algo a principio de mes, lo ideal era gastar mucho, estoquear, porque los precios iban a subir. Esta es la creencia, acertada o no. Pero digo, esta es la creencia. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora hay menos moneda a igual velocidad, ya eso le mata el efecto precios. ¿Por qué? Porque el comerciante que está basado en la velocidad se encuentra que la liquidez no existe tanto en la calle. Entonces tiene que afinar el lápiz porque si no, no vende. Esta es la realidad. ¿Puedo hacer Digo, un esto le va a comentario? pegar a inflación. Para bien, digo, esta es la creencia. Ustedes a fin de mes me van a decir, profe, acertó, profe se equivocó. Porque fui a ver las góndolas, tomé nota en los primeros días de noviembre cuánto estaban tales productos y ahora a fin de noviembre están exageradamente altos, ¿o no? Profe, Si yo les hablo,
hablo de un pronóstico, ¿está bien? Basado en lo que me va. Sí. Le iba a comentar, ahora, le iba a consultar más que nada, ahora con el tema, bueno, de que el dólar blue se mantiene estable, ¿los precios deberían mantenerse estables? Porque como le Bueno, comenté la clase pasada, que con mi marido tenemos el mayorista, justamente hoy nos llegaron lo que es Mazalín, de cigarrillo, aumentó, así como muchas marcas, Arcor tuvo 4 aumentos en un mes. entiendo. Por eso digo, estoy describiendo Es octubre. más que nada una especulación que tienen los... No, el tema es así. Yo siempre hoy lo explicaba por radio, ¿no? Decía el periodista, lo que uno tiene que hacer cuando hace una política es pensar en el que la recibe, no en mí. ¿Me explico? Si yo soy médico y te estoy recetando algo a vos, tengo que entender tu naturaleza. Si no, te voy a recetar algo que posiblemente vos no lo tomes. El gobierno, vamos a pensar, hace un mes y medio más o menos bajó las retenciones, un 3%, mientras que la expectativa de evaluación era 100. Esto es como si yo soy tu médico, vos venís y decís, tengo un cólico renal terrible, no me puedo enderezar del dolor, y yo te doy una aspirina. No sirve, ¿me explico? Yo tengo que pensar en dar un remedio apropiado. Entonces, la gente tenía miedo de que exista devaluación. Si era fundado o infundado, eso es otro cantar. La realidad es que tenía miedo. ¿Qué había que hacer? Sacar el miedo. Si no sacas el miedo, inútil es hablar. Esto como el médico te dice, no, usted respire profundo que no le va a doler. Y vos te respirás profundo y te duele más. Chau, esa receta no sirve. Hay que ir a una receta que sirva. ¿Cuál es para este caso la receta que sirve? Comprimir moneda. Al comprimir moneda, eso mata el nervio inflacionario. En mi opinión, esto es pronoxis. Esto no lo vas a ver hoy. Esto lo vas a ver dentro de 15 días. Pero ¿qué hubiera pasado en 15 días si la situación se mantenía como venía octubre? Y entonces Mazalín te subiría de nuevo, y mucho. Y Arcor también. Lo que yo estoy diciendo que dentro de 15 días, 10 días, cuando recibas de nuevo productos, posiblemente van a subir, pero no en el porcentaje que subieron ahora. ¿Por qué? Porque el dólar blue empieza a jugar a favor. Esta es mi lectura. Por Profe, supuesto, ¿puedo el comentar único algo? juez que va a evaluar lo que estoy diciendo es el tiempo. Sí, perdón. No, con respecto a eso que decía, yo revendo insumos de computación. Vos sabés que me sale muy retumbada. ¿Me podés reproducir, Vanina? ¿Se escuchás bien vos? Hola, hola. Hola, ¿Se a ver. escucha? Sí. ¿Sí? No, te comentaba que yo revendo insumos de computación y por primera vez después de mucho tiempo eh, volvieron, hay listas que bajaron de precio, esto Bueno, importado lo por que eso, yo vendo, y por primera vez vienen, desde Macri creo que vienen ofertas por bulto cerrado esta semana. Volvieron a haber ofertas. Antes era un precio y era solo ese precio, no sé, tenías que comprar 10.000, tenías que tener mucha plata. Hoy ya hay ofertas. Esta semana se empezó a ver y hace 15 días esos mismos importadores estaban cerrados, no querían vender. por eso Entonces digo, puede ser que haya una tendencia. yo creo que este proceso lo van a ver ustedes en el correr del mes. Siempre es como si yo te digo, vos venís con un cólico, te doy el medicamento justo, y vos mañana si me sigue doliendo, digo, no, dame 5 días, hermano. Más vale, yo te tengo que ir dominando el problema. No tengo inmediatez de solución, lo que tengo es alivios graduales con los que vos vas a empezar a experimentar una mejor calidad de vida, ¿está bien? No puedo hacer algo instantáneo. Pero bueno, esto que me decís de los insumos de computación avalan anticipatoriamente lo que yo creo se va a producir en el correr del mes. Pero fíjense ustedes qué importante, creo que ya lo habrán detectado, es el conocimiento del manejo monetario, ¿no?
Porque yo qué estoy haciendo, estoy tratando de explicar moneda, en teoría, que posiblemente ya sabían ustedes esto en teoría, pero les estoy mostrando cómo impactan las políticas, cómo le pegan, cómo se puede reducir la masa, aumentar la masa, dependiendo de lo que yo haga. Y obviamente vamos a tener después una recuperación, creo yo. Una vez que se calme esto, va a bajar el dólar ahorro, van a venir exportadores con dólares, y bueno, ahí va a haber emisión monetaria, y bueno, quizá la velocidad se vaya amainando, y entonces sube la moneda y baja la velocidad. No sé si me explico. Esto es un equilibrio macroeconómico, ¿eh? Es como si uno andaría en un skate, ¿no? Si uno agarra velocidad y se sube, y tiene que tener el debido equilibrio para no caerse. Bueno, esto lo va quedando claro esto, digo, pero sobre todo lo que yo quiero es que vayan ligando los conocimientos que emanan de la teoría, P por T igual M por B, y lo vayan mecanizando en sus análisis y correlacionando, bueno, algunos de los que son empresarios con lo que les pasa en la vida empresaria, los que son consumidores, las mayorías, lo que les pasa como consumidor, lo que van a experimentar con algunos precios, lo que han experimentado en octubre. Creo que todos sabemos que en octubre hubo una suba importante de precios, pero motivado por esto que les estoy diciendo, ¿no? Y motivado también por errores del gobierno, si vuelvo a repetir, venís con un cólico renal y te doy una aspirina, es un remedio insuficiente. Yo tengo que darte un remedio que sea válido y sobre todo que sea válido a tu vista, no a la que yo pienso. ¿Está bien? Pero que vos sientas que yo te di el remedio y empezás a experimentar una mejoría, te sea visible eso. Y esto es lo que estoy diciendo. Así que bueno, resumiendo, este dinero primario tiene origen en tres sectores clave. Un sector, el sector externo. ¿Cuál es el sector externo? La compra-venta de divisas, básicamente. Ustedes lo ven en el activo, ahí está, reservas internacionales. Cuando el Estado compra divisas, se emite dinero, se aparece en circulación. Cuando el Estado vende divisas, léase lo que hizo en octubre, perdió reservas, ¿sí? Todos sabemos que perdió reservas. Estaba en la zona de 41.500 y ahora está en menos de 40.000 millones. Entonces perdió reservas, muy bien. Bajó divisas, se acreditó divisas. ¿Y qué se debitó? Circulante. Ese es uno de los contribuyentes a la contracción monetaria. El otro elemento, la parte gobierno, el sector público. El primero, sector externo. El segundo, sector público. ¿Dónde está el sector público? Los títulos públicos y adelanta al gobierno. Ahí lo están viendo en el activo. Cuando le presta al gobierno, compra títulos, hace títulos, adelanta al gobierno a circulante. Y cuando el gobierno paga, al revés. Hace circulante a títulos o a adelantos. ¿Qué pasó en octubre? De la segunda quincena para adelante empezó a pagar el gobierno. Por eso, junto con la merma de reservas y el pago de gobierno, el circulante cayó. ¿Qué tenemos que esperar? Mirando la ecuación, que se comprimió M. Si se comprime M, mata el efecto de un aumento de la velocidad. ¿Por qué había subido la velocidad de circulación? Porque la gente estaba asustada, estaba desesperada pensando que todo iba a subir. Cuando pensamos eso, gastamos sobreexageradamente, de forma anticipada, para cubrirnos del proceso inflacionario. Si quedaba B subiendo sin tocar la moneda, seguramente se inflacionaba la parte de precios, la suba de precios. Se experimentó eso en parte de octubre. ¿Cómo se le fue matando el nervio? Con la contracción. Quedó la velocidad, pero con contracción monetaria. Esto de cara a noviembre tiene que dar una desaceleración inflacionaria, que es lo que vamos a analizar hacia adelante. En el mientras tanto, la producción empieza a crecer muy tenuemente. ¿Por qué digo esto? Mañana miren, la recaudación es un indicador, la recaudación. Cuando la producción sube, se pagan más impuestos. Cuando la recaudación cae, se pagan menos impuestos. Perdón, cuando la producción cae, se pagan menos impuestos. Como se está pagando más
por arriba de la inflación, que decir que hay una tenue suba de la producción seguro en octubre. Ya van a tener las noticias revelatorias hacia adelante. Pero en principio huele a subida de la producción. P subió la inflación. T subió la producción, octubre. ¿Y qué lo movía fuerte todo? Y lo movía B. La aceleración de B jugaba en esto. En parte iba a producción, pues estamos lejos del pleno empleo, pero gran parte iba a precios. ¿Por qué? Porque la gente antes de que producir subía precios. Porque tenía miedo. Muy bien. Ahora esto se compensó con una gran contracción monetaria. ¿Qué tenemos que esperar hacia noviembre? Que esta contracción empate la velocidad. Y esto actúe bien sobre precios. Y con este orden y una tendencia favorable, posiblemente en noviembre la producción crezca. Así que bueno, lo que estoy mostrando es la interacción total que hay entre la moneda y la actividad real. Y el tercer sector, que es el sector minúsculo hoy, es lo que se llama crédito al sistema financiero. Ustedes ven que no hay saldo casi. Esto se conoce como sector privado. El Banco Central no le presta ni a empresas ni a familias, le presta a los bancos. Prácticamente los préstamos a los bancos, como vamos a ver después, son irrisorios, no existen, porque en este momento la banca argentina está sólida, no necesita que el Banco Central le preste, por el contrario, la banca le está prestando al gobierno, como vamos a ver en un ratito más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a concentrarnos ahora en el pasivo, Marina. Mover el cursor para que se vea el pasivo. Bien, bien, bien arriba. El pasivo que quede casi ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, por ahora les pido que se concentren en dos capítulos clave. Uno es la base monetaria, que está arribita de todo, y el otro, títulos emitidos por el Banco Central, que está a la mitad, abajo de la mitad. Títulos emitidos por el Banco Central, y vean que en ambos valores tenemos billones de pesos, con B larga, billones, no millones, billones. En el caso de la base monetaria, 2.393.000 millones de pesos, y en el caso de los títulos, las LELIC, 2.610.000 millones de pesos. Obviamente acá tenemos todo el panorama monetario. Los demás valores existen, pero los más fuertes que ustedes pueden ver son estos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué viene sucediendo ya hace unos años, pero que se ha intensificado este año? Vamos a hablar un poco de lo que hablamos al comienzo del cuatrimestre, cuando hablábamos del ciclo, cuando hablábamos de los riesgos que podía traer una pandemia. Pues bien, la pandemia hizo que paráramos la economía, por lo menos en aquellas actividades que denominamos actividades no esenciales. Algunas de ellas todavía están paradas. Algunas de ellas, por ejemplo, los hoteles turísticos, que recién ahora parece que en la ciudad se van a abrir para recibir turistas de interior, y algunos de las zonas fronterizas, y así otras actividades, ¿no? Por ejemplo, los aéreos, transportes, en fin, los transportes que bien funcionan, la media y larga distancia funciona muy acotada, en fin. Decía, ¿qué pasa cuando eso se para? Bueno, el gobierno, frente a ese parate, le suceden dos cosas. La primera de ellas es que la recaudación cae. Y esto se une con lo que dije antes. Si la actividad sube, la recaudación sube.
Si la actividad baja, la recaudación cae. ¿Qué pasa en la pandemia? Por lo menos allá en marzo, abril y mayo, la actividad cayó muy fuerte. Por lo tanto, la recaudación cayó muy fuerte. Al mismo tiempo, ¿qué hubo que hacer? Hubo que dar IFE, ingreso familiar de emergencia, que se está dando todavía, y las llamadas ATP, ayuda al trabajo y la producción. Básicamente, en aquellas empresas cuya facturación caía, se les daba un auxilio, un subsidio, por empleado de hasta 2 sueldos mínimos. Es decir, el gobierno estaba en el peor de los mundos. Bajaba la recaudación y aumentaba el gasto. Esto sucedió. ¿Cómo hace el gobierno? Yo lo insinué con ustedes cuando arrancamos, pero ahora que ustedes ya conocen este sistema nervioso monetario, se lo puedo pasar más en limpio. ¿A dónde acude el gobierno? Y al Banco Central. ¿Qué le pide al Banco Central? Le pide dinero. ¿Y cómo se lo da el dinero? Por el sector público. O el Banco Central le compra títulos, ahí lo tenían en el activo ustedes, o le da un adelanto transitorio al gobierno. Y contra eso emite. Y se da una emisión fenomenal. Fenomenal. Ese dinero sale a la calle. Ese dinero es pan de M. Si esto sale a locas y tontas, eso incendia los precios muy fuerte. ¿Qué hizo el gobierno para, a través del Banco Central, para evitar que toda esa emisión se propague a precios? Bueno, una gran parte la contrajo, ¿cómo? Con las letras de liquidez. Ustedes las están viendo, títulos emitidos por el Banco Central, letras de liquidez. Y ahí, como dije, tenemos 2.610.000.000.000 de pesos. ¿Qué significa esto? Frente a la gran expansión monetaria que hubiera producido así suelta una inflación fenomenal, el Banco Central le dice a los bancos: yo te pago una tasa de interés si me traes recursos monetarios, me depositas, me ingresas dinero y yo contra ese dinero te doy una LELIQ. En otras palabras, LELIQ, letra de liquidez. En otras palabras, ¿qué hizo el Banco Central? Recibió circulante, es decir, debitó circulante y acreditó el pasivo, letras de liquidez. De este modo, gran parte de la base monetaria lo acotó, lo disminuyó. ¿Por qué? Porque la gran emisión, parte de la gran emisión la absorbió, debitando circulante y creando letras de liquidez. Bueno, esto es realmente controversial. La mayoría de los economistas tradicionales que decían, si bien estaba dominada la inflación, fíjense ustedes que hay algo paradójico en todo esto, que bueno, va a ser tela de análisis de la investigación que vamos a llevar a cabo con el colega Alejandro Gómez, profesor que comparte la cátedra conmigo, con Vanina. Lo que vamos a analizar es un poco lo atípico de la política argentina, ¿no? La política argentina, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado el gobierno anterior hizo una emisión muy menor a la que se hizo este año, muy menor. Y sin embargo la inflación fue 54%. Y este año la emisión fue muy mayor y la inflación va a ser menor. Esas rarezas que tiene la economía argentina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis que vamos a llevar a cabo en la 1? Bueno, nos vamos a concentrar en la velocidad de circulación, que es un ingrediente muy fuerte y poco tratado, poco analizado. Muchas veces decimos, bueno, la velocidad es constante. No, no es constante. La velocidad cambia dependiendo del miedo por aumento de precios o el miedo por pérdida de trabajo. Cuando yo pienso que los precios van a aumentar desmesuradamente, salgo a gastar a lo loco, anticipadamente, eso aumenta la velocidad. Cuando yo pienso que me voy a quedar sin trabajo, o de hecho estoy sin trabajo porque soy albañil y no puedo salir a trabajar porque mi actividad es considerada no esencial, yo recibo un peso de donde sea y lo gasto con gotero. ¿Por qué? Porque tengo miedo de mañana no tener más dinero.
entonces la velocidad ahí se achica. Entonces, bajo estos parámetros, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado, la emisión monetaria fue baja, pero la velocidad fue alta. ¿Por qué? Porque el año pasado el dólar oficial subía y estaba la sensación de que ni bien subía el dólar oficial, subían las tarifas, esto se verificaba en los hechos, y al subir las tarifas se producía incesantemente un aumento del precio. Cosa perfectamente convalidada, porque pese al control monetario los precios subieron. Se movió la velocidad. ¿Qué pasó este año? Impensadamente la expansión monetaria fue mayor que el año pasado. ¿Qué decían los economistas que se equivocaron todos? Va a haber una inflación descomunal. Algunos atinaron a decir que no sin ahora estar arrepentidos, que iba a haber hiperinflación. Los que me leyeron desde comienzos del año saben que he venido diciendo que no iba a haber hiperinflación. ¿Dónde se equivocaron los colegas? Mirando esa cuentita que están viendo ustedes, letras de liquidez. Porque la palabra les hace ruido, liquidez. Pero es liquidez que está encerrada en una botella, por lo tanto no cae al sistema económico. Bueno, siempre está el riesgo que la botella salte el tapón y se caiga al agua, pero Profe, esto, sí. tengo una pregunta. Ah, se va a cortar. Sí, se va a cortar. Ah, bueno, a ver rápido, si no. No, en realidad mi pregunta era, digamos, si es una cuenta matemática, el análisis económico, ¿por qué se equivocan? ¿O hay un sesgo de cuestiones políticas? Si